Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Portada. Yo soy María Cris Guevara y hoy tenemos una linda conversación con una mujer líder con varias facetas en el mundo de la comunicación, rostro visible de las fiestas de Quito, fundadora de la revista Clave y también de las ferias Mi Casa Clave. También ha sido exsecretaria de Comunicación en el gobierno del Ecuador. Bienvenida, Caridad Vela. Hola María Cris, qué gusto estar con ustedes. Me encanta verte aunque sea a la distancia. Es un gusto compartir contigo y vamos a ir por toda tu trayectoria y también esos secretos personales que hacen a una mujer de gran liderazgo para que la audiencia pueda aprender un poquito más de ti. Muchísimas gracias. Dispuesta a conversar con ustedes en todo lo que sea necesario. Vamos a esa etapa súper visible tuya de la Feria de Quito, una etapa de mucha elegancia, de civismo, de tantas cosas lindas que se vivieron en Quito y ese orgullo que tú transmitías a los ciudadanos. Pues sí, fueron 15 años organizando la Feria de Quito, que realmente suena un poquito chistoso que sea yo quien lo dice, pero logramos posicionar a la Feria de Quito como la mejor feria de América. Y en América se hacían ferias taurinas muy, muy importantes, en Lima, en algunas ciudades de Venezuela, bueno, no se diga Colombia y México, pero la Feria de Quito llegó a ser la más importante de todas las que se hacían en América. Y claro, el traer siempre a las figuras más importantes del escalafón taurino español llevó a generar un nivel de afición en esta ciudad donde una plaza de toros en la que le caben 15,000 personas se llenaba durante 10 días seguidos, un espectáculo taurino, pero también para celebrar a la ciudad. Fíjate que era el único lugar donde tú tenías a 15,000 personas cantando el himno a Quito el primer día de feria y eso hacía pues que se te pongan de punta los pelos, ¿no? Era un evento muy, muy emocionante que lamentablemente por temas políticos, de odios y rencillas personales que no sabemos por qué empezaron, terminaron con una consulta popular en la que tuvimos una pérdida casi, casi técnica, porque fue la votación terminó siendo 48-52 y se eliminaron las corridas de toros en la ciudad de Quito y con eso las fiestas de Quito pasaron a ser un feriado más. Caridad, ¿cómo lograste esa notoriedad de la Feria de Quito y sobre todo que los ciudadanos tengan ese civismo por su ciudad? Valga la redundancia, el quiteño se sintió orgulloso de su ciudad. Bueno, es que se movían todas las industrias alrededor de la Feria de Quito. Estamos hablando de restaurantes, de bares, de discotecas. Una vez estuve yo con el dueño de una tienda de ropa en el centro comercial Quicentro y él me confesó que durante las 2 o 3 semanas antes de la Feria de Quito, él facturaba más que las 2 o 3 semanas antes de Navidad, porque era todo un evento que englobaba una cantidad de cosas, el transporte público, los taxis, los vendedores ambulantes, obviamente toda la gente involucrada directamente con el mundo del toro. Era un evento que movía muchísimo, muchísimo la economía de la ciudad y generaba esta pasión por ser quiteño. Aparte que sí hay algo que hay que resaltar acá, es que la primera corrida de toros se dio en Quito en 1960. Entonces, muchos, muchísimos, vivimos ya el tema taurino no como una afición aprendida, sino como una afición heredada, como un tema familiar, así como el futbolista hereda de su padre la pasión por el fútbol, pues en Quito la generación que nosotros vivimos era una generación donde en el post almuerzo se hablaba de muchas cosas, pero entre ellas siempre de los toros, y la Feria de Quito daba material de conversación durante todo el año, a pesar de realizarse solamente en diciembre, porque fíjate que la feria terminaba el 6 de diciembre, de ahí hasta marzo se hacía un poco la evaluación de lo que se vivió en esa feria, y en marzo nosotros empezábamos ya a dar a conocer los nombres de los toreros que vendrían ese año, y la gente empezaba a comprar sus abonos La en gente el mes estaba de con la marzo. expectativa de saber quiénes iban a venir. ¿Cómo se da tu vinculación con este tipo de ferias? Bueno, esto fue súper casualidad. Yo había terminado de tener hijos, digamos, mi hija menor, Belén, en ese momento empezó a ir a guardería y yo decidí volver a trabajar. Yo había trabajado toda mi vida, tenía 27 años en ese entonces y hablé con un amigo muy cercano, Pablo Salazar, presidente ejecutivo de Diners, y le dije que si es que habría la posibilidad de conseguir un trabajo a medio tiempo, porque yo quería utilizar esas horas que ya mis hijos en guardería me dejaban libres. Y claro, él se rió y me dijo, no, medio tiempo no tengo nada porque hasta para servir cafés necesito tiempo completo.
Pero luego ellos compraron la Plaza de Toros, él y su hermano compraron la Plaza de Toros y me llamó y me dijo, mira, no es a medio tiempo, pero es algo tipo temporal, porque obviamente el ritmo de trabajo fluctuaba durante el año, no era lo mismo marzo que octubre o noviembre. Entonces fue por esa coincidencia y aparte que ellos conocían de mi afición taurina desde la cuna, mi padre sobre todo era un aficionado empedernido. De hecho, cuando mi hermana y yo aprendimos a caminar, nos metieron a clases de baile flamenco, de sevillanas. En mi casa se vivía mucho el ambiente taurino. Entonces, combinado lo uno con lo otro, pues se me abrió esa posibilidad, lo hice, acepté por la feria de ese año para ver cómo era la cosa. No es un tema que hacer una feria taurina no te la enseñan en ninguna universidad. Y afortunadamente, pues las cosas salieron bien, me encantó mi trabajo y seguí ahí durante 15 años. ¿Qué lecciones te dejó esa etapa? Muchísimas y muy valiosas. Primero, hay muchas frases en el mundo taurino que se apegan directamente con la vida real. Por ejemplo, esta que tal vez es la más conocida, al toro por los cuernos. Y se aplica mucho en la vida real porque lo que quiere decir es enfrenta tu realidad con valor, siempre de frente. No hay oportunidad para engaños, no hay oportunidad para mentiras, porque en cada paso que das en la vida te estás jugando la vida. Y ese es un silogismo que se aplicaba muchísimo con el toreo, ¿no? La religiosidad es algo que los toreros y los ganaderos la tienen muy metida en el corazón. Es por eso que siempre antes de salir y hacer el paseillo, la frase que se dicen entre los toreros en el patio de cuadrillas es que Dios reparta suerte. Y esa frase yo la uso hasta el día de hoy cuando inauguro mis ferias de vivienda porque realmente me sale del corazón. Necesitamos bendiciones, necesitamos milagros, necesitamos luz, guía, pero todo eso se resume en la palabra suerte. Entonces, que Dios reparta suerte. Eh, Entre otros aprendizajes, tal vez el más importante de todos es que tenemos muy metida esta frase de una mujer en el mundo de hombres. Y yo creo que el haber estado en la Feria de Quito fue una clarísima evidencia de que sí puede ser un mundo de hombres, pero la mujer tiene un espacio siempre y cuando sepa ganarse. Yo era la única mujer involucrada en este mundo de hombres. No habíamos mujeres, había una periodista taurina, Carmen Toledo, que tenía muchos años más que yo en el tema taurino, y pues de entre las dos veíamos en ciertos momentos que realmente vivimos rodeada de hombres, todos son hombres. Para las Pero personas que nos escuchan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fuiste traspasando esas barreras? Que muchas mujeres se sienten amenazadas de pronto en un mundo de hombres y lo que prefieren es retirarse. no es una amenaza, de hecho yo precisamente utilicé el factor positivo de ser la única mujer y déjame decirte que los hombres me ayudaron mucho con su posición, no diría yo machista, pero sí muy masculina, que tal vez podría decantar en machismo, pero que operó siempre a mi favor. Eh, Cuando llega una mujer a un ambiente que puede ser conflictivo, a un ambiente donde tiene que tomar decisiones, si es que la polémica es entre hombres, sube el tono de la discusión. El momento que hay una mujer, por el mismo respeto de que es una mujer, baja el tono de la discusión y puedes hablar y puedes explicar con argumentos. Ser mujer no te da ninguna ventaja. El ser mujer te apoya siempre y cuando tú estés preparada para el cargo que ocupas y que puedas probar tus argumentos de una manera tan fuerte y con tanto peso que se entiende, y no importa si viene de un hombre o una mujer, importa la razón que le pongas a ese argumento. No, hubieron muchísimas discusiones que yo gané por fuerza de mis argumentos y otras que gané simplemente por ser mujer, por ser mujer. ¿Qué A mí me soñabas ayudó. para ti cuando eras niña en el campo profesional? Te vas a reír, yo quería ser periodista de guerra o quería ser enfermera de una sala de emergencias de algún hospital. Y O sea, nada más alejado a lo que hago hoy, ¿no? la vida te fue llevando por otros caminos. Sé también pues que la parte familiar es tu base, es tu roca, eres muy querendona con los tuyos. Eh, Tuviste una pérdida que has tenido que saber sobrellevar. Si nos pudieras hablar un poco acerca de eso para las personas que de pronto nos están escuchando y lo han vivido también. Bueno, tengo 3 hijos. Esteban tiene 36 años, Sebastián tendría 35 y Belén está por cumplir 34. Los tuve muy seguidos
En 2 años, 11 meses nacieron los 3 y eso fue maravilloso porque durante 5 años dejé de hacer todo lo que no involucraba niños, pero luego ya crecieron tan juntos que pues la cosa no fue complicada, ¿no? Y sí, cuando Sebastián tenía 19 años, eso es hace 15 años y medio, van a ser 16 en abril de este año, él tuvo un accidente fatal. Puedo decirte hasta el día de hoy que es el peor momento de mi vida, eh, que me ha aprendido muchas cosas, me ha enseñado a reaccionar ante la adversidad de una manera más pausada, a sentir que ya mi mundo se derrumbó una vez, entonces no se va a volver a derrumbar y que cualquier problema que yo tenga en la vida es superable porque nada se compara con eso. Pasé años muy, muy malos. Obviamente la primera etapa fue una pelea con mi Dios, ese Dios a quien yo le había encargado a mis hijos todas las mañanas cuando salían de mi casa. Llegué al punto de decirle que no se vuelva a meter con ellos, hasta que realmente te das cuenta que si no encuentras una tabla de salvación en algo mayor que lo real, que lo tangible, pues no vas a sobrevivir. La vida me rodeó también de gente que yo la llamo ángeles, porque cada persona que estaba a mi alrededor ocupaba un lugar distinto en mi vida, desde el que podía ayudarme, porque realmente era un tema de si tú ves una persona y te la imaginas en cenizas, esa era yo. O sea, me rompí en 1 millón de pedazos, terminé hecho cenizas y toda esta gente que estaba alrededor mío de alguna manera hacía que yo cada día vaya entregando algo y recogiendo algo, eh, que los miles de pedacitos en los que se partió mi corazón no era un drama, que Dios me estaba dando la oportunidad para que utilice esos miles de pedacitos para entregar uno a uno a diferentes personas, basándome un poco en el dolor que yo sentía. Y pues mucha gente me decía, tienes un ángel en el cielo, y al principio yo decía, yo lo quiero en la tierra, yo quiero abrazar a mi ángel. Luego te das cuenta que tu ángel está en el cielo y que de verdad está ahí, que vive en tu corazón. Mucha gente me decía, es cuestión de tiempo, lo vas a superar. El, una lección aprendida a fuerza de sangre es que el tiempo no cura nada. El tiempo lo que hace es enseñarte a A gestionar vivir con mejor tus eso. sentimientos y tus emociones. Hay días, mi vida es inmensamente feliz, y eso no quiere decir que cada día tenga un momento de un cuchillazo en el corazón, por la falta de mi hijo Sebastián, ¿no? O sea, converso con él. Papá sí debería estar en algún manicomio, porque sí puedo sonar un poco loca a, a gente, pero sí converso con él, lo tengo muy cerca, pero he vuelto a mi fe, desde hace muchos años ya. Dios es mi mano derecha, y realmente el trabajo y la gente que me rodea fueron mi tabla de salvación en ese momento. De hecho, decidí trabajar 20 horas diarias porque no quería estar en mi casa. Pues la verdad no quería estar Te en ningún lado. refugiaste en el trabajo y vamos a seguir conversando acerca de esas facetas, luego con lo que viene con la revista Clave y las ferias, luego de esta pausa. Estamos de regreso con más de Portada, conversando con Caridad Vela, una mujer de gran liderazgo desde Quito. Nos acompaña a través del Zoom y vamos a revisar esa faceta suya de la revista Clave, con más ferias también. Sé pues, Caridad, que junto a tu hermana pudieron establecer el tema de la revista Clave. Cuéntanos al respecto. Pues fíjate que cuando yo termino de hacer la feria de Quito, termino mi relación laboral con los dueños de la Plaza de Toros, decidí tomarme un par de meses para ver qué hacía, ¿no?
Y mi hermana en ese momento era directora comercial de una de las empresas inmobiliarias más grandes que había en el país. Y pues ella decidió renunciar a su trabajo también. Casi me da un ataque. O sea, lo primero que le dije es, ¿cómo se le ocurre? Una de las dos tiene que tener empleo. Y me dijo, no, yo te propongo que ahora nos sentemos y conversemos y pensemos en hacer algo juntas para nosotros. En la época en la que yo manejaba la Feria de Quito, también fui gerente de revista Cosas. Entonces, yo tenía esta faceta de comunicación y de conocimiento de medios de comunicación impresos que me servía de respaldo. Y mi hermana conocía muy bien el sector inmobiliario y en ese momento no existía nada en comunicación especializado en el sector inmobiliario. Yo tengo que confesar que en ese entonces yo no distinguía el ladrillo del vidrio, el mundo inmobiliario era absolutamente extraño para mí, pero juntamos la experticia de las dos y nació Revista Clave. De hecho, nació con el nombre de Claro, Revista Claro. Y a los dos, probablemente segunda o tercera edición, nos cayó una demanda de ¿Propiedad Claro, de la intelectual? Telefónica, ajá, de propiedad intelectual, a pesar de que nosotros habíamos hecho toda la investigación y ellos no tenían registrado una prioridad por ser país, porque éramos países andinos y lo tenían registrado en otros países andinos. El tema era peleable, era sumamente peleable porque acá no existían todavía, esa era su marca internacional y en Ecuador no era esa la marca que utilizaban. Pero claro, llega un punto en el que tú te miras al espejo y dices, a ver, yo voy a pelear contra Carlos Slim, sí o no. Entonces la decisión fue, obviamente, no pelear contra Carlos Slim y Escoge tus cambiamos el batallas. nombre. Claro, exacto, escoge tus batallas. Y de ahí pues inventamos un eslogan muy, muy atractivo y decidimos cambiar el nombre. Pusimos, después de tenerlo claro, pasamos a hacer la clave en bienes raíces. Y con eso salimos ya probablemente la cuarta edición con el nuevo nombre y así seguimos. Pues ya son 16 años con Revista Clave. ¿Cuál fue tu visión para esta nueva etapa editorial? Comunicación, al 100% comunicación. Yo pensaba que sí, yo que era una persona con educación, con títulos académicos, una mujer hasta cierto punto con mucho mundo en la vida empresarial, corporativa y personal, si yo no sabía cómo comprar una casa, porque tuve la fortuna de que cuando me casé mis padres me regalaron un apartamento, si yo habiéndome movido toda la vida en este mundo muy activo, no sabía cómo se compraba una casa, dije, pues no, o sea, nadie sabe, muy poca gente sabe. Entonces decidí meterme y hacer entrevistas y aprender del mundo inmobiliario a través de las entrevistas que hacía a todas estas personalidades que llevaban años ahí. Y ahí, pues claro, empecé a descubrir, imagínate, desde cómo se solicita un crédito hipotecario, cuál es la tasa que aplica, por qué el crédito hipotecario tiene 20 años de plazo versus los de consumo que tienen 5, todo ese tipo de cosas. Y lo más maravilloso de todo fue que al cambiar tanto mi mundo corporativo, conocí a esta multitud de personas, de empresarios, de industrias que antes no estaban en mi radar y los conocí muy a profundidad porque no era solamente que yo les vendía una página publicitaria, yo les hacía entrevistas porque me interesaba aprender y porque me interesaba conocerle. Así que me abrió un mundo absolutamente distinto con esa visión de, pues si yo no sé, vamos a aprender Esa es todos. la magia de hacer las entrevistas, de ese compartir con el entrevistado, esas lecciones que estamos aprendiendo ahora justo también contigo. Tú transmites todo lo que es el mundo inmobiliario, el pensamiento y la opinión de expertos, lo que es la ciudad, el país, los empresarios y los ejecutivos. ¿Cuáles han sido esas alegrías que te ha dado Clave? Hmm. Muchas. Me ha dado tremendas alegrías, tanto en la revista cuanto en la feria. Fíjate que en estos 16 años que tiene Revista Clave, he entrevistado a todos los alcaldes de Quito, de Guayaquil, de San Borondón, he entrevistado a todos los ministros de Vivienda, de Economía, a los directores del SRI, a muchísimas personalidades del gobierno nacional y local, y a todas las personalidades del mundo corporativo involucrado. Y la mayor gratificación que tengo es que la relación no ha quedado en la mera entrevista, sino que se ha convertido en una amistad que ha perdurado durante los años. He visto promotores inmobiliarios nacer y los veo ahora cuando ya tienen 17, 20 proyectos entregados durante estos años. Les he visto atravesar una cantidad de situaciones adversas y superarlas. Y yo te diría que así tal vez
el peor problema que más requirió de nuestro análisis y de nuestra capacidad de resiliencia fue obviamente la pandemia, porque en la pandemia no podíamos hacer entrevistas personales con producción de fotos, que Revista Clave se caracteriza por tener esta calidad impecable de fotografía, porque no podíamos ir con el equipo de producción a la casa de nadie. Claro. Además, la revista no podía circular. Y adicionalmente, mi segunda línea de negocio, que eran las ferias de vivienda, pues se suspendieron los espectáculos públicos. Entonces, de un día para otro nos quedamos con nada. Y una de las gratificaciones enormes fue que nos sentamos una tarde a pensar qué hacemos, porque no íbamos a tener ingresos y teníamos cuentas por pagar, como todo el mundo. Entonces, ahí fue que inventamos Perspectivas Claves y nació este segmento de entrevistas virtuales, donde invitamos, inicialmente pensamos en mantenernos circunscritas al sector inmobiliario, pero el tema político era tan importante, teníamos una campaña electoral, ahí estaba Guillermo Lasso, por ejemplo, de candidato, que decidimos abrirlo a un tema político, a un tema más general, más de país, y afortunadamente con esa herramienta logramos salir adelante. Así que yo creo que pues a la pregunta de cuáles son las satisfacciones que te ha dejado la revista es el haber podido superar de una manera muy positiva todas las piedras en el camino con las que nos hemos topado. Justamente se abre el ámbito político y tú también eres una integrante de él como exsecretaria de Comunicación de Gobierno. Cuéntanos acerca de esa etapa. También muy curiosa. Fíjate que yo no voté por el presidente Moreno. De hecho, cuando él me invitó a almorzar a Carondelet para hacerme la propuesta, y cuando primero me pidió que yo le hiciera un análisis de cosa, ¿no? Entonces le dije, a ver, presidente, a usted un año me cargo, tiene el 7% de aprobación, ya da lo mismo que suba al 10 o baje al 5. No vamos a subir al 50. Usted concéntrese en terminar el periodo y en... le dije también además que según las encuestas que yo había visto, por lo que más se le recordaba era por no haber hecho nada. Entonces yo fui muy dura, porque yo conocí al presidente Moreno desde que él caminaba, desde hace muchos años, ¿no? Pero entendía que si él me llamaba y me hacía esta pregunta era porque quería verdad y honestidad. Sí. Entonces fui muy dura y le dije, a usted se le reconoce por no haber hecho nada. Use esa frase. Diga que usted no ha hecho nada para meter la mano en la justicia. Diga que no ha hecho nada para sacar de aquí a los organismos multilaterales de crédito. Diga que no ha hecho nada por mantener al correísmo manejando las instituciones públicas. Diga que no hay, que cuando usted se peleó con Correa se quedó huérfano en la Asamblea, en la Procuraduría, en la Contraloría y en todas las instituciones del gobierno. En ese sentido, el decir que no ha hecho nada es una cosa muy positiva, porque además le cayó la pandemia, entonces ni siquiera podía decir yo construí este puente, no había plata ni para tapar un bache. Y cuando yo termino esto, él me dice, quiero que estés mi secretaria de comunicación. Y yo le digo, presidente, yo no voté por usted. De hecho, si es que usted pide videos de lo que sucedía fuera del CNE el día que dieron los resultados, yo soy una de las que saltaba en la camioneta diciendo que hubo fraude. Entonces me dijo que tenía que decir la verdad. Ser honesta, sí. Claro, entonces me dijo, no, yo sé eso, pero no importa, si es que la gente molesta, pues tienes que decir lo que me estás diciendo ahorita. Yo no necesito que trabaje para mí una persona que cree en mí fielmente, necesito que venga una persona que tiene un criterio de comunicación y que va a poder darme ideas de cómo dirigir las cosas. Entonces, pues decidí aceptar, no me preguntes dónde estuvo mi juicio, porque si lo veo en retrospectiva, mi vida hubiera sido mucho más fácil si no aceptaba, Por pero supuesto. fue una experiencia maravillosa que nuevamente me llevó a conocer a una cantidad de gente que yo no conocía sino en televisión. Y, y pues se hizo lo que se pudo con el ambiente adverso que había. ¿Qué te llevas de esa experiencia del mundo político? Sentimientos conflictivos entre sí, momentos maravillosos y otros momentos en los que sí pienso que todo es muy calculado. Es un Hay que ambiente medir difícil. sí, hay que medir la palabra que dices, la que no dices. Veo una sensación de frustración en toda la gente que ocupa cargos importantes en lo político porque llegan a los cargos con unos objetivos clarísimos, con unas metas clarísimas, con un deseo, con una ilusión y una motivación de realmente generar un cambio y hacer cosas positivas. Y al poco de entrar se ven entorpecidos todos esos sueños por la burocracia, por el temor a la Contraloría,
por todo lo que implica el aparato estatal, que Caridad, realmente no es un facilitador, es un impedimento. para la despedida me gustaría que des un mensaje a nuestra audiencia de Portada. ¿Mensaje de qué tipo? Me gustaría que te despidas de la audiencia de Portada y los invites pues a seguirte en tus redes, con tus productos y les des ese tip de cómo tú has sabido mantener y crear esas relaciones en el tiempo en todos los ámbitos ejecutivos en los que te has desempeñado. María Cris, primero que nada agradecerte por este espacio. Me he divertido, me ha encantado conversar contigo. Has hurgado un poco en mis recuerdos y eso siempre es bonito, poder compartirlos es interesante. Y pues el mensaje que les dejo es que nunca dejen de perseguir sus sueños. Hay veces que uno no entiende por qué suceden las cosas, pero hay que aprender a mirar un poco en retrospectiva y decir, ahora entiendo por qué sucedió eso, porque aprendí esto, porque de ahí salió esto. Hay veces que no entendemos las situaciones que la vida nos pone por delante y son solamente stepping stones, esta escalerita que vamos subiendo hasta lograr nuestros objetivos. Pero la meta de todos debe ser tener objetivos claros y concentrarse en el hecho de que para cumplir esos objetivos, uno lo que tiene que hacer es llevar consigo a la mayor cantidad de gente que pueda para que también puedan cumplir sus objetivos, porque con el egoísmo y con la individualidad no llegamos a ningún lado. Mira tú, aquí entrevistando a tantas personas, estás compartiendo estas conversaciones que también podrían ser íntimas y que los mensajes que dejan o las anécdotas que se comentan sirven de mucho a las personas que están oyendo. Esto Esa es es de nuestra entregar, esto es de intención. compartir. Exacto. Y con esa intención vas a lograr tus objetivos, porque lo que estás haciendo es usando tu intención, usando tu trabajo para que una mayor cantidad de gente pueda lograr sus objetivos también. Y creo que ahí está la clave. Síganme en mis redes sociales. Soy tan creativa que estoy como Caridad Vela en todas. Así que pues es muy fácil y les invito a leer Revista Clave en la página web o la revista física y a seguirme acompañando en este camino de la vida que estoy segura que nos volverá a juntar muy pronto. Muy bien, un placer compartir contigo y así nos despedimos de nuestra audiencia hoy en Portada. Soy María Cris Guevara, quédate en OnePlus.